a la satisfacción que da que un libro se lea, se venda, que tenga su efecto social, su efecto político, y eso le debemos a Carlos Valverde. Aquí está escuchándonos y muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a empezar con Emilio Martínez, palabras alrededor del libro, luego seguirá Mari Talavera y al final vamos a conversar con el autor. Buenas noches. Carlos Valverde Bravo saltó a la fama internacional como el develador del caso de tráfico de influencia entre el presidente boliviano Evo Morales y su ex consorte Gabriela Zapata. Una danza de millones que los jefes del Estado plurinacional procuraron ocultar con la culebronización del tema, reduciéndolo a las minucias de la crónica rosa. El sismo político desatado confirmó las dotes de investigador de nuestro autor, aunque también le granjeó presiones inquisitoriales que lo llevaron a buscar resguardo en tierra argentina. Es desde esta expatriación temporal que Valverde acometió un estudio en profundidad sobre los mecanismos culturales y de propaganda utilizados por el régimen para la construcción del mito de Evo Morales, culto a la personalidad funcional a la concentración hegemónica del poder y a las ambiciones de perpetuidad de las camarillas palaciegas. Si en Argentina el relato estuvo basado en la heroización de un nosotros generacional, en referencia a los montoneros presentados como jóvenes idealistas, retornando en una histórica, en Bolivia se promovió un nosotros étnico, un gran retorno o Pachacuti de 500 años, donde el indigenismo radical buscó invisibilizar a las mayorías mestizas. Sobre ese nosotros, los relatos colocaron siempre a un yo como una encarnación última, ya fuera la dinastía Kirchner o Evo en el caso que nos ocupa. Si la demolición del relato, llevada a cabo por intelectuales argentinos independientes, tuvo un rol importante para evitar que el vecino país siguiera el rumbo trágico de Venezuela, puede decirse otro tanto del trabajo de desmitologización emprendido por Valverde, que apunta sus dardos a la piedra basal del nuevo autoritarismo encabezado por el caudillo del Chapare, la construcción de un perfil superhumano del conductor del Estado, operación que a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI hemos visto repetirse en distintas latitudes y bajo regímenes de coloración ideológica diversa, pero invariablemente antidemocrática. Valverde no ha escrito estas páginas desde el papel del opositor, ya que no profesa ninguna militancia, sino desde el rol del periodista crítico que enfrenta el imperativo ético de desmontar la mentira, sobre todo aquella que conspira contra la libertad, condición misma para el ejercicio de su oficio. Cuando las nubes liberticidas se hayan disipado en el cielo de nuestra América, este libro figurará sin duda entre las obras que contribuyeron a la reconstrucción de las instituciones republicanas. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Quiero agradecer en primer lugar a Carlos. Soy muy llorona, Carlos, tras que apareciste ahí, la gente te aplaudió y ahí está lágrimas panditas, ¿no? Agradecerle a Ricardo Serrano también. No sé, uno tiene unas sensaciones encontradas porque gracias a la tecnología lo tenemos a Carlos ahí, está compartiendo con nosotros, pero es un hecho que no podemos negar, no está aquí presente. Y no está aquí presente no porque le da la gana, sino obligado por las circunstancias. Y creo que eso es algo que
hay que machacar, hay que recordarlo, porque nos vamos acostumbrando más o menos como los paseños, ¿no? Con la falta de agua, y vemos que todo es normal. No, no es normal lo que está pasando. Yo valoro muchísimo la fortaleza que tiene Carlos Valverde para que aún lejos esté trabajando como si estuviera aquí, ¿no? Sigue escribiendo como loco, sigue haciendo sus programas todos los días. Y cuando llegué me sorprendí, le dije a Ricardo, increíble, 7:30 y ya el museo estaba de bingo, repleto. Creo que ese es el mejor regalo, una de las mejores compensaciones que puede tener Carlos. Significa que está yendo bien, ¿no? Que tu trabajo vale la pena. He leído el libro y me parece que es por demás oportuno, como siempre las publicaciones de Carlos salen en momentos que son necesarios. He visto que todo el mundo antes de buscar una sillita ya se ha agarrado su ejemplar, o sea que no es solamente que han venido a la presentación a verlo a Carlos aquí en la pantalla grande, sino que lo van a leer y creo que es importante. Digo que siempre es oportuno el trabajo de Carlos, la osadía que tiene de publicar aún estando lejos, porque este va a ser un año muy, muy complicado en la política. Está marcado sin duda alguna por la agenda que ya ha puesto el gobierno, y es la reelección a como dé lugar del presidente Evo Morales y de Álvaro García Linera, aunque lo han dejado un poquito en remojo, ¿no? Ahorita están hablando solamente de Evo Morales. Y digo que es importante porque el libro nos vuelve a recordar cosas que han pasado, que no sé por qué nos olvidamos tanto. Hay un trabajo que antecede a este libro, de Carlos también, el de Tierra, Coca, nunca lo sé el orden, Carlos, Tierra, Coca y Poder. Coca, poder, territorio y cocaína. Eso siempre le cambio el orden, ¿no? Pero no importa, ese que el orden de los factores no altera el producto. Así es. Allá está la doña, mira, Carlos, al fondo. Los otros libros también de ¿Qué pasó? El presidente. Y este viene a reforzar precisamente esa serie de publicaciones que ha hecho Carlos. Y también yo creo a mantener vivo el trabajo que estaba haciendo de manera permanente en Activa TV. Digo que es bueno que nos refleje la memoria, no solamente para ver, para recordar quién es Evo Morales, sino también para ayudarnos, y voy a hablar aquí como periodista, ayudarnos a los periodistas, ayudar a los medios de comunicación, a que no olvidemos cuál es realmente el sentido de nuestro oficio. Se ha ido construyendo, y por supuesto van a insistir en eso, el mito del presidente indio, del buen indígena, además es un montón de leyendas, como incluso relatos de su historia, de su infancia. Es que aquí lo tengo marcado porque creo que eso es una de las cosas, la voy a decir luego, el tema del protector de la naturaleza y el premio que le dieron, ¿no? Como gran defensor. Carlos se va a acordar, está en la página 157. Estoy hablando de Miguel Descoto. Necesito tus lentes, Carlos. Sí, que declaró a Evo Morales héroe de la defensa de la madre tierra en 2009. Y eso, entre las preguntas que me imagino todos vamos a querer hacerle, yo tengo algunas para Carlos, pero quiero retomar el tema que estaba hablando de recordarnos a los periodistas y a los medios el trabajo que tenemos. Porque esta construcción de mito y la acogida en la gente o la creencia de la gente realmente en un mito no depende simplemente del poder, de la fuerza que pueda tener el gobierno que está en el poder usando los recursos del Estado, o del ingenio, de las imposturas que puedan tener los que son los colaboradores del presidente Evo Morales, sino que también pasa por la responsabilidad o la tarea que tenemos los periodistas y los medios de comunicación. Voy a escribir en unos minutos una opinión para la revista de José Comacuzzi, Poder y Placer, que tiene que ver un poco también con este tema que estamos hablando de mito y engaño, porque yo cuestiono mucho cómo los medios están reproduciendo, y los periodistas además ya preguntábamos y escribimos,
con la mayor naturalidad sobre el tema de la intención de una nueva candidatura del presidente Evo Morales, como si fuera algo normal, olvidándonos de que no es nada normal. Hay una constitución que está vigente, hay una constitución que fue aprobada por el propio gobierno y que está siendo olvidada, ¿no? Y hablamos con una naturalidad y el debate es si puede o no puede, o quién es el candidato ideal para acompañarlo en la vicepresidencia, olvidando el tema de fondo, ¿no? Y creo que eso también pasa por el engaño que está describiendo aquí de una manera tan clara, con el lenguaje que acostumbra hacer Carlos Valverde, en la construcción de este libro, de un ser casi sobrenatural. Imagínense, yo me canso de escuchar a la gente, y de todos los sectores, ¿no? Los empresarios, los políticos, hasta de la oposición, diciendo que no hay otro candidato. No hay quien se enfrenta a Evo, el mismo Mas no tiene otro candidato. O sea, nos han hecho creer realmente que la única persona, el único ser que puede ser presidente en Bolivia es Evo Morales. Entonces, por eso creo que es muy valiosa esta publicación. Yo le escribía a Carlitos ahora un mensaje y le decía, estás en otro nivel, porque debo confesarte que me has obligado a una lectura que es mucho más densa que la acostumbrada, como un relato, una crónica periodística, porque entra, por supuesto, en la consideración de qué es mito, cómo se construye el mito, esta parte teórica del mito. Allá pues la doña Susana sabe muchísimo, o sea que a ella no le debe haber costado nada leer el libro, ¿no? ¿Ah? Pero creo que es importante también hasta para tener una mejor calidad en el debate o en la interpelación que nos toque hacer como periodistas. Entre las definiciones yo me voy a dar una que está simple en el diccionario y digo, cuando leo el libro de Carlos, digo que la definición de mito para mí es que está tan explícito desde el título del libro, Mito y Engaño. Dice, mito es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y le da más valor del que tiene en realidad. Mito e impostura se podría decir, ¿no? Es una mezcla de ambas cosas. Yo quiero terminar estas palabras haciéndole una pregunta a Carlos. Me imagino que después, no sé si Carlos va a hablar primero, como la referencia que hacía yo que está en tu libro, en esta página 157. Sí. La copia de Evo Morales como el defensor mundial de la tierra madre, de la Pachamama, etcétera, cuando ya en el año que ha sido dado el nombramiento, habían elementos por demás claros de que el gobierno estaba yendo en contrarruta. Esto es verdad o es fantasía el hecho de que ha sido una construcción que escapa de las fronteras de Bolivia. Gracias. Bueno, buenas noches. Primero, gracias Ricardo. Sin vos esto no hubiera sido posible. Hoy día nos dimos cuenta que este es el libro número 10 que escribo. Entonces, como que uno no se da cuenta, pero va pasando el tiempo. Y probablemente hubiera sido más lindo dedicarme a escribir literatura erótica. Hubiera tenido menos problemas y hubiera estado en mi casa. Pero no se puede porque hay un compromiso por el periodismo y por hacer las cosas como estoy acostumbrado a hacerlas. Y me juego por eso. Yo creo, Maggie, que lo que decís de la construcción, hubo un viento de cola que lo ayudó al presidente Morales y hubo mucha esperanza en los de afuera. No sé qué dirá don Miguel de Escoto, pero hubo mucho interés de la gente que le vaya bien a Evo Morales. A mí, entre ellos, me parecía que tenía que irle bien. Como dije en su momento, era un hombre llegado abajo que tenía que hacer que las cosas vayan bien, le tenía que ir bien. Ellos la fueron embarrando porque, para comenzar, quiero decirles que el año 2007
se estrenó la película Evo Pueblo. A mí en lo personal no me gustó ni como película, pero además de no gustarme como película me preocupó mucho porque para ese estreno de la película Evo Morales ya llevaba como un año en el gobierno y ya había varios muertos y hechos de violencia política en el país, y en la película no se decía absolutamente nada de eso, y me quedó la impresión de que esa película fue hecha para crear el mito Evo Morales. Esa fue la primera idea o el primer acercamiento que tuve a esta idea del mito. Quiero recordarle a la gente que hasta noviembre del año 2007 ya habían ocurrido varios hechos de violencia con muerte en el país. Les voy a citar algunos de ellos. Santiago Orocondo, el muerto sin techo en Oruro en el año 2006, que el gobierno lo quiso apropiar como si fuera de ellos porque era un policía de los guardias que alquila el servicio de seguridad policial, y lo quiso apropiar como de ellos, pero finalmente no pudieron. Ese es el muerto sin techo. En septiembre murieron los cocaleros de Yungas de Bandiola en Cochabamba, 2 de ellos. Murieron en defensa de sus sembradíos. El presidente Morales, cuando era dirigente, les había dicho: por la coca se muere. Y esta gente murió por la coca. También había ocurrido lo de Guanuni en octubre del 2007 con como 13 muertos, que fue la oportunidad en la que el vicepresidente García Linera les ofreció cajones para que entierren a sus muertos. El 2007 ya habían matado a Cristian Urresti en enero de ese año en Cochabamba, y también habían ocurrido los sucesos con muertes en Villamontes o en el municipio de Vacas, donde murieron estudiantes normalistas, también en Cochabamba. Y en noviembre de ese año Sucre ardía en su lucha por recuperar la sede de la capital de la República, y en la ciudad capital el país tuvo que lamentar 3 muertos más producto de la violencia política. Después de ver Evo Pueblo, yo dije: es necesario hacer una película o un documental sobre violencia y muerte en la gestión de Evo Morales. Y nos metimos de lleno y pudimos hacer ese documental, ¿Qué pasó? Y después de eso hicimos libros. Y yo reflexioné y dije: si quieren construir un mito, que lo hagan. Sabía yo que no podía evitarlo, pero además no me interesaba. Pero me convencí que lo acertado era proponerse que la gente tenga la oportunidad de conocer el otro lado en la construcción. Porque a las personas que actúan en políticas públicas no se lo puede construir mostrando un solo lado. La gente tiene el derecho de saber qué hizo o qué dejó de hacer el mito en su gestión de gobierno. Construir desde el poder no es difícil, o al menos es menos complicado, porque el poder todo lo puede, hasta desviar la atención sobre hechos nefastos del gobierno. Al final de cuentas, la humanidad, la historia de la humanidad está lleno de ello. En el 2009 comencé a pensar en el mito, y el 2014 con mi hermano Jorge Arturo reflexionábamos acerca del mito y de la construcción y sobre la certidumbre que teníamos, porque a veces nos planteábamos entre ambos si Evo Morales estaba en proceso de construcción del mito. Conversamos muchísimo sobre eso y nos dedicamos a acumular y a discutir documentación. Acumulábamos documentación, discutíamos primero la parte teórica del mito. Puede que parezca una exageración de mi parte lo que voy a decir, pero hemos leído más de 4.500 artículos largos y cortos sobre el mito. Debo saber un montón del mito y me debo haber olvidado de otro tanto. Pero dijimos: hay que escribirlo. Al final de cuentas fui yo el que decidió escribir y decidió echarle a eso. Y
ya el 2016, que fue un año tan movido para mí, por las razones que ustedes conocen, ya yo me había propuesto escribir el libro, tomando como punto de partida lo que reflexionamos sobre el mito político, y lo hice. Después de haber acumulado todo lo referente al mito, comencé a juntar artículos, comencé a buscar una colección, tengo una colección de discursos del presidente Evo Morales y sobre todo declaraciones políticas en aquellas en las que él es su propia referencia. Fue muy útil para este trabajo esta especie de autobiografía del presidente Evo Morales, que se llama Mi vida de Orinoca a Palacio Quemado, que la publicó don Iván Canelas Alurralde en marzo del 2014. Este relato en primera persona fue escrito por Canelas y comienza en Orinoca y termina en la llegada a Palacio Quemado. Es la construcción, desde mi punto de vista, de una historia ordenada desde el hoy al mejor estilo de lo que construyen su pasado. Es decir, 2013, 2012, nos sentamos a hablar de Evo Morales y construimos el pasado. Le damos características mitológicas y vamos armando lo que nosotros queremos sea el producto final. Yo quiero decir que el pasado y la vida de Evo Morales tiene una construcción desde un presente exitoso, desde este presente de quien hoy es el presidente de los bolivianos. Hay un historiador que se llama Peter Burke, que dice que esto de usar la historia, o más bien de adaptar el pasado al presente de manera interesada, manipulándolo y de paso censurando los pasajes que no gustan o que no aportan, se llama síndrome de la enciclopedia soviética. Ustedes saben que los ganadores y los autócratas han sabido hacer su historia y moldearla en función a ellos mismos. Eso lo escribió muy bien Orwell en el libro 1984, El Gran Hermano. Y no hay entre los líderes que hayan degenerado en dictadores o en sistemas que hayan generado autocracia que no actúen o hayan actuado de esa manera. El siglo XX está fresco aún y sus imágenes y recuerdos también. No necesitamos salir de nuestro continente para tener ejemplos de ello. Convengamos que tampoco es un fenómeno exclusivo del siglo XX o de los anteriores. Este siglo XXI, que lleva solo 17 años, también tiene sus mitos. Creo que nada de lo que se hace en este campo es nuevo. Todo es parte del todo cuando de construir pasados para proyectar el presente y eternizarse en el futuro se trata. Evo Morales tiene la ventaja de ser el presidente que probablemente más se haya acercado a la media boliviana, siendo un hombre surgido de los estratos bajos, expulsado por la pobreza, se adaptó a una condición de migrante desclasado y hasta ilegal en sus actividades, y logró la legalidad y ser visible a costa de marchas, huelgas, sacrificios y muertos propios y ajenos. Morales fue en lo político capaz de lograr que la gran mayoría de la población boliviana asuma un sentido de pertenencia con él y aceptó la propuesta de torcer su historia personal y mezclarla con situaciones místicas que probablemente otros han adaptado con el afán de manipular a la población. Aunque sospecho, debo decir que desconozco quién o quiénes están detrás del paquete grande de la construcción del mito. Creo que Canelas es parte de ello en lo que se refiere al relato. Lo que estoy seguro es que Morales aceptó el proyecto inmediatamente y se puso a trabajar en él. Personalmente no tengo duda que el proyecto tiene varios años de haber sido puesto en práctica, aunque parece que ahora los resultados no lo acompañan. Tomás González Cabañas escribió acerca del mito lo que sigue. El mito es un habla, un modo de significación. El mito no se define por el objeto de su mensaje,
sino la forma en lo que se lo profiere. Sus límites son formales y no sustanciales. Se pueden concebir mitos muy antiguos, pero no hay mitos eternos, puesto que la historia humana es la que hace pasar lo real al estado de habla. Solo ella regula la vida y la muerte del lenguaje mítico. Lejana o no, la mitología solo puede tener fundamento histórico, pues el mito es un habla elegida por la historia, no surge de la naturaleza de las cosas. En cuanto al mito político, en lo particular, Woodman Philip dice, no tiene relevancia cómo se crea, porque realmente el mito necesita que sea irracional para ser coherente. Yo tengo el conocimiento de que don Evo Morales está convencido de que puede convertirse en un mito y se presta a esta construcción cuando en su libro relata lo que sigue. Les voy a pedir 2 minutos para leer una partecita del relato y seguramente más de uno va a esbozar una sonrisa. Dice, yo nací gracias al pan. Como yo nací, dice Evo Morales, dice que mi mamá sintió los dolores. Fueron a llamar a la tía María, que era la partera y curandera, y también vino la abuelita Luisa, que era la suegra de la tía. Me contaron que mi mamá se puso muy mal a eso de las 8 de la mañana, que desangraba mucho. La abuelita Luisa, según me cuentan, le había preguntado a mi mamá si se había antojado algo, por eso no podía nacer, y ella, mientras tanto, seguía desangrándose. Mi mamá nos contó que un mes antes de que yo naciera, una mujer estaba vendiendo pan. Era la que horneaba para los profesores. Ese pan se había antojado, había sentido el olor del horno. Se le había acercado y le dijo que le vendiera. Como no se lo vendió, se compró pan en otro lugar y se vino hasta Isayabi comiendo. Mi mamá estaba ya con su barriga de 8 meses. Esther recuerda que ese 26 de octubre, ella tendría entre 6 y 7 años, estuvo en el parto. El antojo debe ser, dijo la abuelita. A mí me dijo, y Milla, anda a traer la ollita de barro. Estamos en el cuarto y me dijo que prenda leña, fuego, harina y alcohol. La abuelita preparó en su mano la harina, el alcohol y puso a la leña. Mi mamá se estaba desmayando. Sangre le chorreaba en cuero de la oveja trasquilada, estaba sentada. La abuelita ha hecho cocer el pan y le ha dado. En su nariz lo ha roto. Este es el pan que querías, come. Y le metió a su boca. En ese momento ha nacido la guagua. Fuerte ha gritado. ¿Cómo es el antojo? Si no hubiera venido esa abuelita, mi mamá y el Evo no hubieran vivido, hubieran muerto. Después mi mamá me contó que olió el pan y como para salir la guagua por la boca estuvo. Cuando comí, como cohete ha bajado. Dice, lo que metió en la boca ni siquiera lo hizo pasar. Olí nomás y sin pujar ha nacido la guagua. Yo sé que más de uno de ustedes está sonriendo con este relato. Gaby, que nos está acompañando, está sonriendo con el relato. Y por supuesto que uno puede considerarlo ocurrente, pero yo los invito a que lo reflexionemos desde una visión crítica. Yo creo que con este texto estamos sin ninguna duda frente a la intención de crear un mito. Este relato tan cargado de simbología y que casi define el destino de Evo Morales, el primero de los hijos hombres de Dionisio Morales y María Ayma, que lograba vivir tras de 2 hijos muertos, tiene una relación con esa frase tan repetida en cada Eucaristía en el catolicismo, cristianismo, que dice, yo soy el pan. Veamos el relato bíblico. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Qué dice el Levítico 24:5-9? Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. En el texto de Evo Morales dice, la abuelita ha hecho cocer el pan y le ha dado. En su nariz lo ha roto. Este es el pan que querías, come. Y le metió a la boca. En ese momento ha nacido la guagua. Después de escucharlo tantos años,
coincido que la manera en la que está escrito el relato es textual, puede ser la forma de hablar de Evo Morales. Lo que es difícil creer leyendo el contexto del libro es que todo sea efectivamente su relato y que no haya intervenido en el producto final la mano y la intención del experimentado periodista Iván Canelas, o sea, el encargado de dar forma a esta parte de la construcción del mito. Y no es la única lectura con características y de fundamento bíblico, hay más. Yo sostengo que las mismas tienen relación con el objetivo político proyectado. Digo, si el mito como tal no logra explicarse racionalmente, ¿por qué el mito político va a requerir racionalidad? El mito es porque sí, y el mito político también. La vida dirigencial y los comienzos políticos de Evo Morales tienen momentos y relatos cargados de heroísmo, de resistencia y evidentemente también de mucha lucha política. Morales es un animal político, un hombre valiente y peleador y en gran parte víctima de un Estado que no reconoce las necesidades de los marginados. Pero lo interesante de todo esto es que cuando Morales asume la responsabilidad de gobernar, ese Estado al que le cambia de nombre únicamente para aprovechar una coyuntura, imprime la misma violencia del poder para con los que salieron, como él, de los estratos más deprimidos. Además de eso, actúa con evidente racismo cultural contra los que no son parte del aymaracentismo. En estos hechos, Morales termina siendo como aquello que dice rechazar y haber dejado en el pasado. Yo les quiero contar que de los 409 artículos de la Constitución Política del Estado, solo el artículo 9 y el 11 hablan del Estado plurinacional. Aquí hay una utilización simbólica indígena, pero absolutamente utilitaria. El gobierno de Evo Morales, como los peores de la época democrática, descarga la violencia del Estado sobre los más pobres y no les soluciona sus problemas. Los atiende en la medida que precisa clientela política. Evo Morales se quejaba de represión y de muerte de cocaleros, pues su gobierno también ha asesinado cocaleros y allá mismo en Cochabamba, en Yungas de Bandiola, cocaleros que defendían el sembradío. ¿Hubo muerte de campesinos en la dirigencia de Evo Morales? Pues también hay muertos en Caranavi en la presidencia de Evo Morales. La historia de los 10 últimos años nos muestra que en Caranavi, en Chaparina, en las minas, en el oriente hay muertos y maltratados por la violencia política, y podemos seguir con ejemplos de este tipo, de los discapacitados y de otros, pero no tiene sentido como no lo tiene el que esto se hayan dado en los tiempos de Evo Morales. Construir un mito de Evo Morales pudo no ser tan difícil en su momento, aprovechando los triunfos consecutivos y la algarabía reinante, pero hoy es poco menos que imposible, además de ser un acto de cinismo y una impostura, es absoluta y totalmente insostenible. Morales ha instalado en su gobierno corrupción, muertes violentas, uso abusivo de los bienes del Estado, aprovechamiento personal de los mismos, como en los peores tiempos, no solo de los peores años de la democracia recuperada, sino incluso de las dictaduras. El libro que presento está lleno de ejemplos y de comparaciones de hechos en los que se pone a Morales como víctima y como victimario. Yo los invito, hagan el ejercicio de cambiar los momentos, de hacer de cuenta que el Evo Morales opositor es gobierno y que el gobierno es opositor, y van a ver ustedes que esto va a ser muy difícil de diferenciar. Será muy fácil para ustedes y nada forzado entender el engaño. Por eso hice este esfuerzo, porque más adelante la historia necesitará que se le cuenten las cosas como fueron. Esto no tiene que ver ni con simpatías o antipatías personales. No es un secreto que hoy a mí Evo Morales no me agrada como presidente ni como dirigente político. Pero por suerte
La historia no se escribe en función de afectos o desafectos, sino en función de hechos. Y esos son los que están plasmados en este libro, que por suerte ya no es mío, es de ustedes. Gracias. Carlitos, ante todo, felicidades y gracias. Bueno. Gracias porque lo que estás haciendo no solamente te dignifica más como cruceño y como boliviano, sino que nos dignifica a todos. Yo solamente quería decir que, hablando de los mitos, Carlitos, hace muchos años, y es testigo Ricardo, que siempre me ha reclamado que por qué no vuelvo a tocar el tema, en un folletito que sacamos en el año 79, debe haber sido, que se llamaba precisamente el mito ideológico. Hay muchas clases de mitos: mito ideológico, mito político, mito económico, mito social, mito cultural. Vos has tocado el caso de Evo como mito político, pero más allá del mito político, Evo encarna muchos otros mitos, porque desde el punto de vista ideológico, el mito, que es una construcción totalmente irracional, cubre con un velo impenetrable todas las relaciones sociales de una sociedad, aunque parezca tautológico. Las relaciones que hacen a las relaciones de producción, a las relaciones políticas, a las relaciones culturales. Y Evo es un fiel ejemplo de la construcción de ese mito, no solamente en Bolivia, Carlitos lo ha tocado, porque han contribuido a la construcción de ese mito desde afuera muchísimos gobiernos, muchísimos líderes, y que no necesito nombrarlos porque todos ustedes saben quiénes son. Está en primer lugar el ALBA, el socialismo del siglo XXI, y todos los satélites, y no solamente gobiernos y políticos, sino una serie de ONGs y de intelectuales que, como mucha gente honesta, creyó que Evo Morales era la solución para un país mestizo, que no es indio como él pretende, es indio. Indio no es, porque el último censo ya lo ha ratificado. Somos un país eminentemente mestizo, y uno de los mitos es lo que él se cree, o lo que él trata de hacer creer. Él en realidad es un mestizo puro y simple, como realmente somos todos, algunos con la piel más clara, otros con la piel más oscura. Y eso forma parte del mito. Y yo realmente me siento muy complacida que Carlos se hubiera animado a publicar este libro, porque viene a engrosar todo lo que él ha escrito, y mencionó uno de sus libros que a mí me parece fundamental para ver la trayectoria del mito de Evo Morales. ¿Qué pasó, presidente? Cuya tapa es la indígena del Timbis con las manos amarradas atrás. No tenía todavía el packing tape en la boca, pero la cara de esa mujer en el Timbis lo dice todo y responde al título y a la pregunta del libro de Carlos. ¿Qué pasó, presidente? Cuando yo leí la primera vez el libro en la primera edición, iba por el muerto número 37 y lo llamé a Carlos y le dije: Carlitos, ¿cuántos muertos son? Y me dijo: perdí la cuenta. Y ese es un dato muy importante, no solamente por los muertos, porque ese es el primer derecho humano que Evo Morales y su gente no respetan, el derecho a la vida. Y le vuelvo a agradecer a Carlos que hubiera tenido la valentía de escribir este libro sobre el mito, para que terminemos de desnudar la naturaleza de un hombre que está ensoberbecido por el poder que mal ejerce. Hoy escribí un artículo que se llama Atrabiliaria reelección. Y por eso yo de aquí, hasta que haya una definición, no me voy a sacar el no, porque el pueblo boliviano ya le dijo no a la reelección. Y eso forma parte de otro mito, tan mito que se inventa una palabra, la repostulación, que no existe en la lengua castellana. El diccionario de la Real Academia de la Lengua
no contempla la palabra repostulación. Dice directamente postulación, presentar a una persona para un cargo electivo. Y si se presenta 2 veces es reelegir, no es repostulación. Y con eso quieren hacernos creer que la repostulación es algo distinto a la reelección. Por lo tanto, el libro de Carlos viene a ratificar algo que la mayoría de la población boliviana y de la sociedad boliviana sabe. Evo Morales es un mito. Muchas gracias, Carlitos. Cortito para contarle lo siguiente. Lo he leído a Evo Morales desde su comienzo de su vida política hasta ahora, porque necesitaba fijar algunas cosas. Y este asunto del indianismo, del indigenismo, usted lo encuentra en Evo Morales solamente cuando llega al gobierno. No hay absolutamente, y está en el libro, no hay absolutamente ninguna señal de que Evo Morales haya tenido una inclinación por lo indígena. No hay absolutamente nada, no hay una palabra, no hay un discurso, no hay nada de Evo Morales hasta antes de su última candidatura, que es la que lo lleva por primera vez a la presidencia. Usted no encuentra nada de eso. Es parte de la construcción del mito, sin ninguna duda, todo esto, y quería marcarlo y ponerlo ahí. Y otra cosa con relación, Maggie, a lo que dijiste y haciendo así lo que dice Susana, a mí también me invitaron a escribir sobre una encuesta para la revista de nuestro común amigo y querido amigo José Pomacuzzi, y yo le dije que no le iba a contestar porque Evo Morales no es candidato y no puede serlo. Así que de entrada lo frené, y yo lamento no contestar a esas encuestas, pese a que me gusta escribir, pero creo que no corresponde. No podemos dar falsas expectativas. Eso era. Buenas noches, queridos amigos. Me he tomado la osadía de venir a conversar con mi amigo Carlos. Primero, para felicitarlo, porque los mitos no se construyen en base a mentiras. Yo podría discutir y más de uno se estaría molestando si yo digo que ya en algún momento se construyó el mito del Che Guevara, el mito de y se construyen mitos. Lamentablemente, son pocos los que tratan de pelear contra esos mitos. Y todos aquellos que ya hemos pasado los 30 años, vamos a ser siempre calificados de vendepatrias, separatistas, terratenientes o cualquier adjetivo que está dentro del vocabulario del común denominador de la gente que rodea al supuesto mito. Y lo que hay que hacer es desmitificar. ¿Y quiénes tienen que hacerlo? La gente joven. Tuve la suerte, y no es una propaganda, por favor, el día martes de entrevistar a 3 muchachos, entre ellos al hijo de José Miltenbaum, Nakai Miltenbaum, a Arturo Mendívil y a Ian Miranda, 3 muchachos que tenían 12 y 14 años cuando este señor entró en el gobierno. Hoy esos muchachos de 12 y 14 años tienen 23 y 25. No conocen otra cosa. Pero ¿qué pasa? La juventud de hoy, los muchachos que están con 14, 15, 16 años, tenían hace 10 años, 4 años, y no van a conocer otra cosa si no hacemos algo por trabajar con esa juventud. Y por eso es importante el trabajo de Carlos, pero no que quede con nosotros los mayorcitos y que ya no peinamos nada o peinamos canas, sino que llevemos eso a los colegios. Porque esos muchachos que hoy tienen 14, 15, 16 años son el siguiente voto en 3 años, cuando termine su mandato. Me gustó mucho el último libro que escribió Ronald Méndez, que dice El tiempo de los impostores. Este grupo de impostores
porque los ideólogos del MAS no queda uno solo, ni Kenta, ni Patsy, ni Miltenbaum, ni Chato Prada, ninguno de los ideólogos del MAS. ¿Quiénes están? Los ex ADN, los ex UCS, los ex MNR, todos los ex que se han apoderado del poder, y obviamente tienen que construir un mito para que en torno a ese mito se mantenga su maléfico poder de corrupción. ¿Quiénes son el ejército? Todos ustedes, lamentablemente, y yo ya no. Los muchachos que tienen 14 años, los muchachos que hoy tienen la edad que tienen, habiendo visto no otra cosa que 10 años de la construcción de un mito. Por eso, Carlos, yo te felicito. Y así como hoy día, cuando leí el artículo de Susanita, y que me disculpe, lo he mandado a más de 40 grupos de exalumnos míos de las maestrías para que lo lean. Porque esa es la gente que tiene que empezar a destruir el mito. Y lo tenemos a Carlos solo, perdón, lo teníamos no solo. Carlos, tenés un ejército de seguidores acá, un ejército de gente amiga que quiere desmistificar este falso y corrupto mito que se quiere construir en torno a Evo Morales. Yo te felicito y te agradezco, me siento honrado de ser tu amigo y me siento honrado de poder volver a leer un libro más tuyo que me permita transmitir a mis alumnos, transmitir a la gente joven que algo hicimos para que ellos tengan un mejor futuro, porque el presente está podrido. Gracias, Carlitos. Gracias a vos, Oscar. Les voy a contar algo con mucha alegría. Cuando comencé a transmitir por estas cosas que se llaman Periscope y que se llama Facebook, no tenía la más peregrina idea de lo que era esto. Hoy día pasamos los 3 millones de personas que nos han visto. O sea, es posible seguir hablando, es posible seguir diciendo, es posible seguir escribiendo, aunque uno esté lejos. Estar lejos no nos aleja. Probablemente no nos tiene tan cerca, pero no nos aleja. Vamos a seguir en esto porque es lo que sabemos hacer. Y ya es tarde para dejar de hacerlo. Carlitos, buenas noches. Garecito. Un abrazo virtual lleno de sentimiento y de gratitud por lo que haces, Carlitos. Siempre has tenido la habilidad de generar en la gente que te queremos el orgullo de conocerte y de quererte. Sos una persona en ese sentido invalorable, Carlos. Gracias. Esta nueva contribución tuya sobre el mito que es Evo Morales, o que pretenden construir, efectivamente, como decían Susana y Oscar, debe ser desmitificada o desmontada. Y yo vivo cama adentro en un asunto que todos conocen y no puedo menos de dejar de expresar, a pocos días de haber recordado los 35 años de los asesinatos de la calle Harrington, que lo del Hotel Las Américas es exactamente igual, un montaje gubernamental para endilgar algo a gente que probablemente no había cometido el delito. Y que el aparato represivo de la dictadura de los 80 no se distingue en nada de ese aparato represivo de este gobierno que pretende eternizarse y construir este mito llamado Morales. Hay un otro dato dentro de esta construcción del mito que quisiera aprovechar para consultarte, y es que conversando con gente joven que estudia en Argentina, me expresaban que en sus universidades se siente admiración por las economics o el fenómeno económico boliviano que ha permitido a este gobierno mantener la estabilidad de la moneda sin saber que es artificial y artificiosa como sabemos los que vivimos en el país. Desde la perspectiva del mito en lo económico, ¿cómo ves desde la Argentina que están percibiendo la realidad económica de nuestro país? Ya se vaciaron el fondo indígena, ahora se va a vaciar el fondo de pensiones. ¿Cómo ves vos? ¿Cómo ven los argentinos a través tuyo? ¿Cómo nos están viendo en esta situación? Porque la economía será determinante para
que claudique este mito o se pueda eternizar. Gary, yo pienso que todavía la gente acá está impresionada con Evo Morales. Les cuesta soltar la idea de que Evo Morales es un fenómeno. Sin duda, con el cambio de gobierno, hay un grueso de la población que tiene una visión muy diferente del presidente Morales y de la economía boliviana. Cuando uno les conversa la dependencia de los hidrocarburos, la caída del precio de los hidrocarburos y la caída de la moneda, no pueden creer que uno les hable del tema del uso de los fondos de pensiones, que es una ley boliviana, pero que les permite hacerlo, pero que no tiene decreto reglamentario, que uno no sabe en qué puede terminar. La verdad es que pese a todo eso, uno siente todavía de que lo miran a Evo Morales con simpatía, pero no como una esperanza de nada, simplemente con simpatía. Les gusta la idea de que, claro, tienen la suerte, la grandísima suerte, como dicen ellos, después que uno conversa con ellos, de que no lo tienen aquí. Probablemente teniéndolo aquí, otro fuera al cantar. Pero todavía hay eso de creer que Evo Morales es un tipo simpático. Ricardo me está mirando chueco aquí porque cada la tengo acá en el micrófono, ¿no? Pero mientras escuchaba todas las intervenciones y también la respuesta de Carlos, yo no puedo dejar de pensar en algo, ¿no? Claro, aquí si hacemos ahorita un sondeo y preguntamos, seguramente todos están pensando prácticamente de la misma manera. Este es un pequeño grupo de la población. Yo no me atrevería a decir que, como lo ha afirmado Susana, por ejemplo, que ya la mayoría del pueblo boliviano sabe que estos son unos impostores. No me atrevería a decir. Así como hemos visto, ha sido elegido, reelegido, pese a toda la trayectoria a la que hemos hecho alusión de su vida sindical. Yo creo que todavía hay una buena cantidad de bolivianos que creen en el mito, que creen que Evo Morales es lo máximo, que creen, incluso yo ya lo he dicho aquí, sectores empresariales, políticos de oposición, que no hay alguien que se le pueda poner al frente al presidente Evo Morales, ni de su partido ni desde la oposición. También a veces me asusta un poco, y quienes me conocen saben que no es porque soy una miedosa, cobarde y no quiero decir lo que pienso, pero cuando escucho así algunas intervenciones bien eufóricas, ¿no? De decir, hay que hacer tal cosa, todos vamos a decir no. Digo, no sé si estamos realmente pensando cuál es la realidad que estamos viviendo. Me preocupa también a veces que estamos enfocados, es verdad que este es el poder principal porque es el poder nacional, pero cuestiono muchas veces esta mirada crítica que tenemos frente a la construcción de un mito, frente a impostores que están en el poder central. No tenemos también esa mirada frente a otros mitos y a otros impostores que están en el poder local, ¿no? Porque ahorita podemos hablar de Pérez Fernández, ya muchos serán pues sus amigos, no sé, pero a ver, ¿es posible que este pueblo continúe votando por un candidato que hace ya 2 elecciones era el candidato fantasma? Y no veo ese nivel también de reflexión o de cuestionamiento. Esas cosas me preocupan, porque creo que lo que hay que reivindicar, y eso es lo que está sobre todo en la gente más joven, es que la mirada crítica tiene que ser, no importa si es Evo, Percy, Rubén, el que fuera, pero el impostor, el que miente, el que quiere hacer uso abusivo de poder, debería de estar en el cuestionamiento. Y yo le hacía una pregunta ahorita a Ricardo y le digo, se dice que la construcción del mito parte fundamentalmente de la irracionalidad, ¿no? Que tiene que ser irracional. ¿Cómo combatir ese mito? ¿Desde la racionalidad o también apelando a lo irracional, creando mitos contrapuestos? No sé. Tengo más dudas que certezas, ahorita les cuento después de escuchar todas las intervenciones. Yo no creo que uno tenga que contribuir a la confusión para combatir la confusión.
no me parece correcto. Lo que yo sé es que a Evo Morales se le ganó en un referéndum, se le dijo no, y que si no hubiese habido una manipulación en el sistema electoral, en una corte electoral adepta al presidente, la diferencia hubiese sido de aproximadamente unos 8 o 10 puntos. Yo de eso estoy convencido. Lo que estoy tan convencido de eso como estoy convencido de que para suerte del masismo no hay al frente candidatos de verdadera valía como para que la gente deposite su confianza en ellos. Supongo que será parte de la construcción de lo político y de la recuperación de la política como instrumento de cambio lo que hará que ello funcione. Pero de todas maneras, para ser sincero, creo que el movimiento al socialismo con Choquehuanca o con el que fuere pudiera ganar una nueva elección, ya no por mayoría, pero por mayoría absoluta, sí con alguna mayoría con problemas graves, y que probablemente tuviera que ir a una segunda vuelta por el asunto de los 10 puntos de los 40 para arriba. Pero no creo, Maggie querida, que haya que contribuir a la confusión generando mitos nuevos. No, estos son tiempos de racionalidad, y yo creo que en la medida en la que seamos lo más racionales posible, más allá de que la gente piense que vos escribís porque lo odias a Evo. Yo no tengo sentimiento de afecto ni desafecto por Evo Morales. A mí no me gusta, pero han pasado muchos políticos, muchos presidentes, candidatos y todas estas cosas, y cuando dejan de ser presidentes se dan cuenta de que habían sido tan mortales como cualquiera de nosotros, y esa es una ventaja muy grande, que nosotros, los que no nos consideramos inmortales, no vamos a cambiar nunca. Nadie se refirió a Evo Morales como el sindicalista, y yo voy a reivindicar la naturaleza del sindicalismo, que no es Evo Morales. Evo Morales no es un sindicalista como el obrero, como la clase obrera, que realmente suda de su piel para ganarse el pan de cada día. El sindicalismo fue, en su época, un oficio muy importante en la construcción de las ideologías a favor de las minorías, a favor de los trabajadores, a favor de los explotados. Evo Morales no es ningún sindicalista de eso, y reivindico la condición sindical de los sindicalistas y de la clase obrera a la que Evo Morales y los cocaleros no pertenecen. Felicidades, felicidades por este esfuerzo, por este libro y por lo que usted hace. Yo muy rápidamente quiero decir algo que me tiene inquieta hace mucho tiempo. Yo creo que mucho se queja, se ve el mal en el oficialismo, en el MAS, pero yo creo que lo que está viviendo Bolivia tiene dos partes. Una parte de quienes están gobernando, pero la otra parte de quienes están dejando que todo pase. Y ahí me parece y espero que el libro también permita interpelar a la oposición, a esa oposición tan débil, a esa oposición que muchas veces deja que las cosas ocurran como están ocurriendo, que no tiene un rol activo. Y si crece el mito, si crece la fuerza del movimiento al socialismo y de Evo Morales, eso también tiene que ver, porque la gente no tiene otras alternativas. Antes que los chicos que ahora tienen 24 años han crecido bajo el gobierno de Evo Morales, pero ¿qué otras alternativas se les han ofrecido en el camino? ¿No? Y yo no creo que el poder del oficialismo sea tan arrollador que anule la capacidad creativa de la política de la oposición. Entonces a mí me parece que también hay que ser crítico con el otro lado. Comparto con usted, Mónica. Yo creo que hay que ser críticos con el otro lado. El libro no habla de eso. El libro hace un análisis del mito Evo Morales. Ahora estoy trabajando un par de ideas
estoy trabajando uno sobre corrupción y yo escribo normalmente sobre lo cotidiano, y cuando escribo sobre lo cotidiano me preocupa también la falta de respuesta política de la oposición. La oposición está sin dar respuestas políticas y eso es muy peligroso, porque en la medida en la que usted tiene razón, por algo hay oficialismo y hay oposición. El opositor tiene que tener razones y tiene que tener argumentos. Me decepcionó muchísimo la senadora o diputada Sandoval de Santa Cruz, de los aliados contrarios al gobierno, que dice: me tiene sin cuidado si me multan por no aparecer en una interpelación. Hombre, no es la plata, es obligación estar ahí, es obligación ir a interpelar. Si tiene que ir a las 4 de la mañana, para eso le pagan y para eso le eligieron. Mientras tengamos políticos como ella, y lo digo abiertamente porque la he criticado en el programa, mientras tengamos políticos que digan eso, que lo tienen sin cuidado, como si este fuera un asunto de cuánto te descuentan, entonces vamos a seguir sintiendo la falta de políticos de verdad. Eso es lo que tengo que decir. Hola, Carlos. Hola, Ernesto. ¿Qué tal, Guillermo? Qué gusto saludarte desde acá. Un fuerte abrazo. Carlos, dos temas que quería comentar. El primero, el tema del estigma boliviano, porque estás en la Argentina, el tema del narcotráfico y todo lo que está avanzando en ese país. El gran engaño que hemos tenido por parte del gobierno de Evo Morales durante 10 años, hablando de mitos y engaños, el gran engaño, porque desde el año 2006 aproximadamente aprobaron una estrategia que permite que este gobierno plante, deje plantar, deje sembrar casi 10.000 hectáreas en el Chapare, y que ahora, en estos días, otra vez vuelven a sacar de la galera el tema de la nueva ley con la cual quieren, obviamente, legalizar algo que durante 10 años estuvieron haciendo, violando la ley. Ese es un tema que, evidentemente, hay un mito del presidente de los sindicatos de cocaleros de Chapare, un presidente del gobierno boliviano, un presidente que ha permitido durante 10 años que hay una política que ha ido en desmedro de un continuismo, que hubo como una política de Estado, y evidentemente vamos a tener que pagar las consecuencias tarde o temprano, debido a que los factores de producción de cocaína han mejorado muchísimo y esas 10.000 hectáreas producen casi como 20.000 hectáreas en el pasado. Y el otro tema, Carlos, bueno, desde Eju.tv, también con la tecnología, tratando de mantener informada a la gente de una arista diferente, y haciendo trabajo día a día junto con vos. Te saludo a toda la gente de la oficina. Un gran abrazo. Saludos, querido. Gracias. Gracias, Ernesto. Ese que has tocado es un tema muy importante. Resulta que yo tuve la suerte de conocer en Santa Cruz a unos muchachos que fueron a mirar el referéndum y me ubicaron acá en Buenos Aires, y tuve la oportunidad de estar en dos charlas, en dos conversaciones. Tuve una conversación con esa mujer maravillosa que se llama Lilita Carrió. He estado con ella, conversando con ella, he dado una charla en su fundación y he estado en la ciudad de Rosario, acompañando en todo caso en la testera a un periodista muy premiado y laureado acá en Buenos Aires, Germán de los Santos, y de un juez federal, que un tipo impresionantemente bueno. Y yo diría que la preocupación de cualquier persona que piense como debe pensar en Argentina es la droga que se produce en Bolivia y que llega acá. Acá vos tenés sitios como Rosario, que son realmente tomados por el narcotráfico. Y claro, cuando escuchan a alguien que les habla en el idioma que
sincero que ellos quieren escuchar cuando les decís que Bolivia es el supermercado de la droga en el cono sur, porque abastece a Brasil, a Paraguay, a Uruguay, a Chile y a Argentina, y les hablas de los montos de dinero y de los montos de droga, entonces se ponen muy, muy nerviosos. Creo que uno de los talones de Aquiles y de los que ya no va a salir del estigma va a ser el problema del narcotráfico, que de seguir así, de aprobarse, yo no sé cómo van a hacer para aprobar 20.000 hectáreas de coca de las 35.000 que hay, porque no hay ninguna voluntad en reducir las 35.000 hectáreas, así que no sé honestamente qué es lo que van a hacer. Hola Carlos, buenas noches, un abrazo. Rubén Darío te habla. Hola Rubén. ¿Cómo estás? Por eso. Bueno, querido Carlos, en primer lugar felicitarte porque la producción de este libro viene a llenar un sentido vacío. Todos nos quejamos de la construcción del mito, pero que yo conozca, objetivamente no he visto un esfuerzo del tamaño de tu obra para demostrar objetivamente, insisto, aquello de una construcción alejada de la realidad. El mito es irracional, el mito siempre tuerce los hechos y los vuelve sobrenaturales. Los hechos más mundanos se representan cuando se trata de la construcción de un mito como algo sobrenatural. La vieja escuela soviética con el culto a la personalidad enseñó aquello y claro, cuando se murió Kim Il-sung en Corea del Norte y veíamos por la televisión cómo lloraba el pueblo y lloraban los presentadores de televisión, más de uno lloraba honestamente, pero por la construcción de ese mito. Los mitos no se combaten con otros mitos, los mitos se combaten con objetividad, demostrando que los ídolos que hoy estamos exalzando y grabando tienen liderazgo y por lo tanto no merecen ese tipo de objetividad. He seguido atentamente tu presentación, las intervenciones, y creo que lo que has hecho es importante. Deberíamos preguntarnos más allá de lo ideológico, de la oposición, de las oposiciones o de los oficialismos, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para evitar aquello que consideramos nocivo para el país? Si vivimos en una sociedad democrática, todos tenemos el derecho de expresar aquello que no nos parece, y aunque no estemos de acuerdo, aún así tenga una aceptación mayoritaria en la población. Comentarte, Carlos, un pequeño aviso comercial, que hemos solicitado audiencia temática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema del estado de la libertad de expresión en Bolivia, y estamos usando, como que no, el caso tuyo, junto con otros casos de otros periodistas, como los casos emblemáticos a través de los cuales estamos demostrando que en Bolivia se viola permanentemente el derecho que tenemos los ciudadanos de expresarnos libremente. Si todo va bien, entre el 15 y el 22 de marzo estaremos en Washington haciendo esta presentación, que vamos a mantener al tanto de los resultados. Un abrazo y felicidades. Hablando de lo sobrenatural, les voy a contar otro pasaje del libro, de este pasado construido desde el presente. Ustedes deben recordar ese pasaje bíblico donde Jesucristo se pierde y después de 3 días sus padres se dan cuenta y vuelven a Jerusalén y lo encuentran en el templo conversando con los sabios. Bueno, don Evo Morales también se perdió. Pero no se perdió 3 días, se perdió 3 horas. Pero mira la simbología, 3 días, 3 horas. Y el padre sale desesperado a buscarlo. Don Dionisio Morales parece era un buen padre. Sale desesperado a buscarlo y cuando lo encuentra jugando fútbol. Y lo reprende, le llama la atención. Y le dice, Evito, ¿cómo has hecho esto? Nos tenías preocupados a la mamá y a mí. Y dice don Evo Morales que uno de los sabios del pueblo, de los señores mayores, le dice, no le digas nada, estos niños llegan a ser presidente. Puede parecer chistoso,
es cómico, pero ponerlo en el contexto de la política, ponerlo cuando el hombre se para frente a un público de 50, de 100 campesinos indígenas y le dice: cuando yo era chico alguien dijo que yo iba a ser presidente. ¿Sí? Y he omitido varias otras cosas, las nubes, las caminatas por los bofedales y cosas como esa. Se me antoja esa cuestión bíblica también de si no me equivoco, era David el que estaba, era David el que estaba, se veía representado como una espiga de trigo y las otras espigas le rendían pleitesía. Ustedes lo leen en el libro y se encuentran con muchas cosas de estas. Y es por eso que me decidí a escribir el libro, porque no puede ser que dejemos que esto pase. No puede ser que dejemos que esto pase y que no nos importe. Si no nos importa, creo que estamos construyendo, ya no para nosotros, sino que estamos deconstruyendo el futuro ya de nuestros nietos, porque ya nuestros hijos están grandes. Buenas noches a todos. Yo soy Grecia Artuño. Tal vez me conozcan yo fui a hacerle venir a Carlos Valverde cuando se lo pusieron llevar esa primera vez, o hice campaña por el 21 de febrero con plata en mi bolsillo ahí en la Bush. Y bueno, nada, yo no quiero hacer una pregunta, quiero hacer un comentario. El comentario es con respecto a qué hacemos para desmitificar y luchar contra este mito. Y básicamente creo que todos los hacemos. Tener un teléfono, un poco de internet, repostear los videos de Carlos Valverde, repostear las cosas que vemos día a día, los errores que comete el gobierno diariamente, cosas que nos quieren mentir, pero sabemos que no es así porque somos personas racionales, lo dijeron varias personas que estuvieron previamente. Entonces creo que estamos luchando contra este mito de esa manera. Sé que no es mucho, pero es lo que tenemos y con eso lo estamos haciendo. Eso es. Gracias. Y fácil no es. Fácil no es, pero no debe ser tan difícil tampoco. Hola, Carlos. Te oigo bien. Tan buena los bifes chorizo y los ravioles por allá. Me alegro verte bien. Carlos, yo a principios de este año escribí un artículo que se llamaba Dictadura, Periodismo y Democracia. Y quisiera leer algunas pequeñas partes porque viene mucho por la acción de tu trabajo y del trabajo que hacen otros articulistas como Maggie, como Emilio y como otra gente que hace opinión en el país. El artículo se llamaba Dictadura, Periodismo y Democracia. Y decía en la parte saliente: da mucha rabia ver cómo en el tercer milenio este derecho humano sigue siendo una utopía para muchos países. Los dictadores le temen al periodismo como la Drácula a la cruz, y este miedo los hace cometer todo tipo de tropelías contra ellos, sin entender que la valentía es invencible. Pobre del país donde la libertad de expresión deja de ser un elemental derecho humano para transformarse en un acto de valentía. Gracias, Carlos, por tu valentía, también por la valentía de don Carlos, tu padre, e incluso de Andrés Ibáñez. Gracias, Carlos. Gracias, Jimmy. Te agradezco muchísimo. Uno con ganas de seguir en esto. Yo, como les digo, he encontrado mecanismos por los cuales moverme y seguir hablando y seguir diciendo lo que hay que decir. Así que simplemente decir que este no es un asunto de que uno pueda ser ni héroe ni estrella en este asunto. En esto estamos metidos nosotros. Mi amigo Pancho Aróstegui siempre decía una frase que a mí me ha servido muchísimo. Pancho decía: solo en el cristianismo la salvación es individual. En lo colectivo, es decir, en las sociedades, la salvación es colectiva. Y creo que por ahí tenemos que ir. Bueno, Carlos, gracias a la presencia, pero antes de finalizar, quería manifestar algo para la familia de Carlos, para Carlos y sus hijos y
demás parientes. La educación se inicia generaciones de atrás, la valía, el honor, el apellido, el servicio a la sociedad son cosas invalorables de las que deben estar orgullosos su familia. Mi respeto a la familia. Gracias. Gracias a vos, Ricardo. Muchas gracias a vos, Ricardo. Les agradezco a todos por haber estado ahí. La verdad que esto es más que suficiente. Ya nos estaremos viendo. Espero volver cualquier rato, más temprano que tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, Eduardito.